días a todos y todas. Le damos la bienvenida a este segundo Congreso Internacional Virtual de Educación Inclusiva al doctor Aldo Rodríguez, un amigo de la casa, de Cerezo. Aprovechamos para agradecer por el trabajo conjunto y los espacios logrados. Aldo es profesor de inglés, egresado del CERP del Litoral, perdón. Cuenta con una maestría en recursos TIC de la Universidad de Salamanca. Cuenta con una maestría en educación de adultos y educación superior. Aldo cuenta con un doctorado en psicología de la educación de la Universidad de Illinois. Es formador de formadores en el Consejo de Formación en Educación, director de políticas lingüísticas de ANEP. Es escritor de libros, siendo coautor de 46 libros en la actualidad, investigador centrado en temas relacionados a la motivación para leer, los constructos de la motivación, la tenacidad férrea y la evaluación. Le damos la bienvenida a Aldo y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero unirme primero a las palabras de la directora general. Este, y bueno, y yo también, hay algunas cosas bueno, coincido con todo lo que dice la directora general, pero me gustaría focalizarme en dos. Primero, el agradecer el haberme invitado y el segundo, la idea de poder que esto sea una instancia de reflexión, más que de personas que están compartiendo saberes o compartiendo buenas prácticas. En mi caso, acá voy a estar como profesor de inglés. Yo fui profesor de inglés durante 25 años de alumnos no tradicionales, que a veces los alumnos no tradicionales son un poco las cenicientas del sistema. Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos en trabajar con los alumnos no tradicionales. Hay muchos programas que están llevándose a cabo, pero siempre el alumno no tradicional es tan variado que siempre nos lleva a que haya algún alumno que nos quede por incluir. Entonces, el título de mi ponencia, que es muy breve y que es muy reflexiva, Incluir, es incluir a todos. Y voy a empezar, este, estaba pensando en que Jennifer citó muchos autores. Bueno, yo voy a empezar con un cuento. Voy a empezar con un cuento. Este, y este cuento habla del pez y del lago. ¿Tá? Cuando nosotros estamos en la naturaleza y vamos a un lago, generalmente cuando encontramos peces muertos a la orilla del lago, nunca pensamos que el pez no nadó lo suficiente, no produjo suficiente oxígeno. Nunca estamos pensando en el lago, que el lago que puede estar contaminado, que puede tener algo que haga que el pez muera. Muchas veces en el sistema educativo nos focalizamos en el pez muerto, que sería el alumno que tenemos que incluir, y no nos focalizamos en el agua, no nos focalizamos en cómo los entornos, cómo el contexto a veces no es un contexto de inclusión. Entonces, en ese sentido va a ir mi charla en el día de hoy, que va a estar versando básicamente en lo que son las prácticas educativas y en lo que ha sido una práctica educativa que tendría que ser un poco más inclusiva. Obviamente, esta es una mirada solamente respecto de lo que es la inclusión, pero los invito a todos a que miremos el agua y nosotros como docentes estamos en esa agua, miremos a ver de qué manera podemos hacer que el agua sea mucho más amigable para ese pez. Entonces, lo primero que les voy a proponer es que en vez de crear entornos inclusivos, creemos entornos que sean comprensivos. Quiere decir que sean entornos que comprendan a todos los estudiantes sin ninguna distinción. Y acá no me voy a parar ni en el paradigma médico ni en un paradigma social. Me voy a parar en todos los paradigmas que pueda. En el sentido de que acá lo que voy a tratar es de pensar que cuando yo trabajo como docente, estoy trabajando para todos mis alumnos y no estoy trabajando para un grupo de alumnos y que a los otros les voy a hacer una adaptación de las cosas para que pueda ser incluido a lo que en inglés se llama el mainstream, o sea, lo que sería la,
digamos, la generalidad de lo que yo estoy planificando en la clase. Entonces, pensé en 5 grandes variables que voy a estar navegando. Una de las variables es el entorno académico del alumno, el otro es el entorno inmediato del alumno, el entorno áulico, el entorno institucional y el entorno comunitario. Perdón que empecé a hablar más rápido y no me di cuenta que tenía que ir más despacio por el tema de la interpretación. En cuanto al entorno académico del alumno, bueno, hace bastante tiempo que yo vengo estudiando un concepto que es un concepto muy interesante, que es el concepto de mentalidad incremental. La mentalidad incremental es una forma de ver las capacidades por parte del alumno, pero también por parte del docente. La mentalidad incremental lo que propone, o lo que dice la mentalidad incremental, es que los seres humanos tenemos 2 maneras de percibirnos desde el punto de vista de nuestras capacidades. Podemos pensar que nuestras capacidades son fijas o podemos pensar que nuestras capacidades pueden crecer. Si yo a ustedes hoy les preguntara qué es lo que opinan, si piensan que sus capacidades son fijas o si sus capacidades pueden crecer, probablemente muchos de ustedes me dicen que pueden crecer, ¿verdad? Porque desde el punto de vista consciente, generalmente los seres humanos tendemos a pensar de que nuestras capacidades pueden crecer. Sin embargo, el sistema educativo y los mensajes nuestros, o sea, los mensajes de los docentes, están llenos de ideas que tienen que ver con la mentalidad estática, con la mentalidad de que nuestras capacidades son estáticas o prefijadas. Esta es la teoría de Carol Dweck, que, por ejemplo, cuando uno dice que tiene tal o cual habilidad o que es capaz de hacer tal o cual cosa, en esos casos lo que ocurre es que esa mentalidad o esa percepción de la capacidad es una percepción estática. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estudiaba en la secundaria, pensaba que nunca podría dibujar, porque consideraba que no tenía el talento, que no lo podía hacer, que no tenía la habilidad para poder dibujar. Eso es claramente un ejemplo de mentalidad estática. ¿Ah? Yo soy profesor de inglés y en mi trabajo como educador de adultos, muchas veces los alumnos vienen y te dicen, ay, profesor, yo la verdad que no voy a poder aprender porque yo no nací para el inglés. Y capaz que muchos de ustedes alguna vez lo dijeron, yo no nací para el inglés, o yo no nací para el francés, o yo no nací para, bueno, no nací para ir al gimnasio, yo, por ejemplo. Entonces, eso es una percepción de mi habilidad como una percepción estática. Entonces, esa percepción existe en el alumno, existe en el docente, pero también se fomenta muchas veces a través de algunos mensajes, de algunos discursos que existen, que afortunadamente se están cambiando y son formas diferentes de abordar el conocimiento. Esta mentalidad incremental, lo que tiene, o la mentalidad, las dos formas de mentalidad, ya sea la estática o la incremental, lo que tienen es que eso afecta mucho en la forma como los alumnos se desempeñan. Porque, por ejemplo, una persona que tiene una percepción estática de su habilidad, no le gustan los desafíos, la crítica la toma como algo extremadamente negativo, realiza lo que se llama la autodiscapacidad, que es un proceso mental que todos los seres humanos hacemos, y es que cuando vemos que hay algo que afecta o que puede afectar nuestro status quo, porque pensamos que nuestra capacidad es estática, entonces lo que hacemos es autodiscapacitarnos. ¿Qué es la autodiscapacidad? Es cuando nosotros elaboramos o ponemos en otro la culpa de un mal desempeño de nuestra parte. Por ejemplo, si yo tengo que realizar la prueba sumativa y mi profesor percibe de que yo soy un buen alumno, entonces, ¿qué ocurre? Si yo veo la prueba sumativa y la prueba sumativa es
veo que no voy a cumplir con el estatus, que no voy a cumplir con lo que mi profesor percibe de mí. Entonces ahí en ese caso, yo lo que digo es, bueno, usted sabe, profesor, que no sé cómo me va a ir porque Diego me pidió la cuadernola y no pude estudiar. Y además tuve que ayudarle con otra cosa a María Eugenia, porque María Eugenia estaba con un problema y le tuve que ayudar y no tuve tiempo de estudiar. Eso es lo que nosotros los docentes conocemos como excusa, es lo que se llama la autodiscapacidad. ¿Y para qué sirve? Es una estrategia de nuestro cerebro para compensar el hecho de que nuestra capacidad, que es autopercibida como estática, no se vea vulnerada. Pero a esto los docentes muchas veces reaccionamos también de la misma manera, porque cuando yo tengo que calificar, a, a- cuando tengo que calificarme, digo, bueno, en realidad no lo voy a penalizar a Aldo porque le prestó la cuadernola a Diego, ayudó a María Eugenia. Entonces, claro, tuvo otras cosas que llevaron a que no pudiera estudiar o a que no pudiera hacer la prueba o que no le fuera tan bien como se pensaba. Entonces, acá, cuando hablamos nosotros de incluir, una forma de incluir es tratar de ir pensando alternativas también para promover una mentalidad incremental. Una de esas estrategias es lo que llaman la tenacidad férrea. La tenacidad férrea es una forma de motivación, una herramienta de motivación creada por Angela Duckworth y Thomas Hoare, que lo que habla es de tratar de trabajar con el alumno un objetivo. Cuando uno trabaja y explicita los objetivos con los alumnos, dicen estos autores, y yo lo he probado con mis alumnos del nocturno al menos, que da resultado y que los alumnos persisten sin importar todos los obstáculos que poseen. También es cierto que hay un rol importante a nivel motivacional de lo que son las metodologías activas. Las metodologías activas como la enseñanza basada en problemas, la enseñanza basada en proyectos, son muy buenas porque, entre otras cosas, fomentan la motivación intrínseca. ¿Y qué ocurre cuando uno trabaja con problemas y proyectos? O con los dos juntos. Cuando uno trabaja con problemas y proyectos, el primer conocimiento que uno utiliza es el conocimiento que experimentó, es el conocimiento previo. Y el conocimiento previo para el alumno es un conocimiento que es válido. Entonces, ¿por qué la metodología activa es tan importante? La metodología activa es tan importante porque permite que todos puedan hacer un aporte y permite que todos puedan trabajar y permite que todos encuentren la motivación intrínseca, cuando está bien planteada, por supuesto una metodología activa, para para que no haya ningún alumno que quede por fuera del aprendizaje. También debe haber, por supuesto que tiene que haber consistencia entre los procesos de enseñanza, aprendizaje, y cuando hablo también de esto, hablo de la evaluación y la valoración. O sea, nosotros en inglés trabajamos muchísimo con lo que son las rúbricas, que las voy a mencionar quizás más adelante. Y el tema de la rúbrica lo que tiene es que siempre nos da una idea de proceso. Ustedes lo habrán visto, y si no han visto, les pido que puedan mirarlo. En los libros de inglés de secundaria, que se llaman hashtag Living Uruguay, que se hicieron aquí en Uruguay, van a ver que al final hay rúbricas para el trabajo en oralidad, para el trabajo en proyectos y también para el trabajo en producción escrita. Y ahí van a ver que los descriptores de cada uno de esas áreas hablan de primeros pasos, estás caminando, estás llegando a la meta y has llegado a la meta. O sea que siempre da la idea de proceso y está siempre la idea con la que comencé esta charla de una mentalidad incremental. Estamos hablando siempre con la idea de poner más atención en el agua y en las cosas que el agua, en los entornos inclusivos que el agua está generando para ese pez. Finalmente, en esta parte del entorno académico del alumno, no hay entorno académico del alumno si no hay promoción de las estrategias. Acá hablamos de las estrategias de 5 tipos.
Ustedes saben, las más comunes, todos sabemos que son las estrategias cognitivas, pero hay otras que son extremadamente importantes, que son, por ejemplo, las metacognitivas, el aprender a aprender, que tiene que ver justamente con el uso de las metodologías activas. Se ensamblan muy bien las estrategias metacognitivas con las metodologías activas. Por otro lado, tenemos las estrategias compensatorias, las estrategias sociales y las estrategias afectivas. Y como las estrategias afectivas son muy importantes, es que también estamos promoviendo la emocionalidad como parte del aprendizaje. Con todas estas teorías y con todos estos conceptos que estoy manejando acá, lo que estamos diciendo es que nosotros en el aula podemos generar una inclusión desde otro lugar. La inclusión no es solamente la del alumno que tiene o del alumno que es sordo, o del alumno que es ciego, o del alumno que tiene, yo qué sé, Asperger, no, estamos parados en el otro lugar. Estamos parados en el lugar de que si yo utilizo determinada forma de trabajo, puedo incluir a todos desde un primer momento. Y acá obviamente, no lo tengo acá, pero lo tengo en la tercera diapositiva. Obviamente el diseño universal de aprendizaje es una gran herramienta para todo eso. Y desde acá, Cerezo nos ha dado siempre una gran lección de cómo trabajar con el diseño universal de aprendizaje y hacer un abordaje metodológico que sea acorde para que todos aprendan. Por ejemplo, cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Yo aprendo escuchando, otros aprenden leyendo, otros aprenden haciendo, y el diseño universal de aprendizaje justamente nos da la posibilidad de que todos aprendan y todos puedan elegir el camino de aprendizaje o la ruta de aprendizaje que necesitan. También, y no quiero dejar pasar de la diapositiva que pasar rápidamente, el tema de la motivación social y prosocial. Hoy la directora general hablaba de las prácticas educativas y hablaba del rol docente, ¿no? De nosotros como docentes. Y acá hay una cuestión que es importante. Yo hablé recién de la motivación intrínseca y lo importante que es, pero también es cierto que la motivación intrínseca puede ir perfectamente asociada a lo que es la motivación social y lo que es la motivación prosocial. ¿Qué es la motivación social o prosocial? La motivación social es la motivación de aprender con otros, junto a otros. Y acá está todo el trabajo cooperativo, está la promoción de la oralidad, y puse a Kagan, que es un autor norteamericano, que trabaja y trabaja en cómo deberían formarse los equipos, cómo deberían Hola, formarse los tía, grupos, ¿cómo estás, para Vale? que justamente, para que justamente podamos tener en cuenta a los distintos niveles de alumnos y también trabajar con la evaluación y la valoración de pares. Y no me olvidé de la motivación prosocial, que es aquella motivación que todos sentimos por alguien que sabe del tema un poco más. Y en ese sentido, el docente puede ser esa persona que sabe un poco más. Entonces, siempre lo debemos ver como un referente. O tenemos que tratar de lograr en este proceso de liderazgo que los docentes navegamos, de que los alumnos también, de que podamos ser mentores, que podamos ser tutores, que podamos ser facilitadores del aprendizaje de nuestros alumnos. Volviendo al tema del DUA, yo creo que el DUA también hace o produce algo que es muy importante. El DUA nos ayuda a cambiar nuestra filosofía del enseñar, porque nuestra filosofía del enseñar tiene que ser una filosofía. Ustedes saben que la filosofía del enseñar se compone por 5 elementos. Se compone por componentes filosóficos, psicológicos, metodológicos, sociológicos y antropológicos. Entonces, ustedes como docentes, cuando se preguntan desde el punto de vista antropológico, qué tipo de hombre quiero formar en esta sociedad? ¿Cuál es el rol de este hombre en sentido genérico en la sociedad? ¿Cuáles son los procesos mentales que llevan a que esta persona aprenda? ¿Qué métodos voy a utilizar? ¿Ah? ¿Y qué aspectos políticos
educativos estoy utilizando para que esto ocurra? Esos 5 elementos de la filosofía del enseñar tienen que alinearse con la idea de que ya no existe más ese modelo de que un talle sirve para todo el mundo. ¿Vieron como las tiendas chinas que a veces hay talle único? El talle único no sirve para todos. A mí por lo menos no me servía. Entonces acá lo que necesitamos es que existan formas de enseñanza, filosofías de enseñanza que nos lleven a que todos puedan encontrar su ruta de aprendizaje. Por eso es que se promueven las metodologías activas, por eso es que se promueve esta forma de aprendizaje en donde también se promueven las VICs, lo que se llaman las VICs que estaban en la diapositiva anterior, que son las habilidades interpersonales. Yo tengo que aprender a negociar conocimiento con mis compañeros, tengo que aprender a utilizar el lenguaje correcto, tengo que aprender determinadas cosas que muchas veces los docentes decimos tiene que venir de la casa, pero en realidad son cosas que se tienen que aprender dentro del aula. Y esto hace que nos corramos de la teoría del déficit. O sea, yo ya no voy a pensar en lo que mis alumnos no tienen, voy a pensar en lo que mis alumnos tienen. ¿Por qué? Porque mi mirada es diferente. Entonces yo creo que al cambiar la mirada y al corrernos de la teoría del déficit y aplicando todos estos conceptos, nos llevan a que nosotros trabajemos desde otra perspectiva, desde otro paradigma, que nos lleva a que todos nuestros alumnos estén incluidos en nuestra filosofía del enseñar. Entonces, creo que esto va a redundar en que se genere un balance en las esferas del estudiante. Hay algunos autores que hablan de que todos los seres humanos, ya seamos personas tradicionales, decía que hay autores que hablan de que los estudiantes, todos los seres humanos en realidad, tenemos dos grandes esferas, una esfera personal y una esfera académica. Entonces, la diferencia entre un alumno tradicional y un alumno no tradicional está justamente en cuál de las dos esferas es la que prevalece. Esta distinción entre alumnos no tradicionales y tradicionales en el pasado era mucho más clara. Hoy en día, la mayoría de nuestros alumnos son no tradicionales, o porque tienen que cuidar a sus hermanos, o porque tienen otras obligaciones, etc. ¿Y en qué consisten estas dos esferas? La esfera académica es la esfera que regula todo lo atinente a lo educativo. Y la esfera personal, bueno, como su palabra, como su nombre lo dice, regula todo lo que tiene que ver con su vida fuera de lo que es la enseñanza. Entonces, ¿qué ocurre? A veces, nosotros como docentes, no, o mejor dicho, en una enseñanza estrictamente tradicional, lo académico no tenía por qué tocarse con lo personal. ¿Por qué se daba eso? Porque la concepción filosófica en el alumno tradicional es que el alumno iba a los centros educativos para formarse, para adquirir experiencia, y la experiencia después la volcaba a nivel personal. Pero como dije recién, hoy por hoy nuestros alumnos son cada vez más no tradicionales. Entonces, ¿qué ocurre? El alumno necesita que exista conexión entre lo que es la esfera personal y lo que es la esfera académica. Si el alumno aprende temas en el liceo que después en la vida real no les encuentra un correlato, entonces ahí lo que pasa es como cuando nuestro celular se queda sin memoria. Empezamos a borrar cosas porque no tienen un sentido. Entonces, lo importante aquí es que ese aprendizaje sea significativo. ¿Y qué quiere decir hoy en día que el aprendizaje sea significativo? Que las dos esferas del estudiante están dialogando entre ellas. O sea, que lo personal también tiene que ver con lo académico. Y en ese sentido, las metodologías activas nos dan el canal perfecto para que eso ocurra, porque en una metodología activa, como puede ser la enseñanza en proyectos, en proceso, el aula invertida,
o tantos otros, lo que nos permite es que el interés del alumno y también las necesidades que debe cubrir el alumno, como dice D.C. Ryan, están cubiertas porque el alumno, o sea, el conocimiento se construye desde el alumno y no hacia el alumno. Entonces, la pregunta que tengo para hacerles, y en esta idea de seguir reflexionando, es, ¿qué otras ideas se le ocurren? Yo acá me puse a reflexionar sobre mi rol como docente y todo lo que me generaba y cómo estos trayectos que Diego mencionaba que hice, los estudios que hice, ¿en qué me ayudaron para ser más inclusivo como docente? ¿Tá? Y para tratar de que mis alumnos estuvieran todos incluidos y no algunos. Y que tuviera como por un lado, una forma de planificar para un sector y que los otros se le hiciera alguna adaptación para ser incluidos y cambiar esa mirada y poder trabajar e incluir a todos desde el inicio. Les agradezco y bueno, no sé, María Eugenia, si hay preguntas ahora o si no hay preguntas. No tenemos preguntas. Sí, abrimos el espacio de preguntas, tenemos 5 minutos. ¿Alguna reflexión? Bien, el doctor Aldo Rodríguez abordó varios aspectos interesantes para poder problematizar y reflexionar, así que los invitamos a poder realizar alguna pregunta. En este sentido, me gustaría destacar algunos aspectos que tienen que ver con el proceso, como habló Aldo, con el entorno, ¿sí? Situar nuestra mirada en el entorno y no quedarnos en el sujeto. Creo que es clave en todo el proceso hacia una educación que nos incluya a todos, ¿sí? Y por otro lado, el cooperativismo, ¿no? El trabajo cooperativo y colaborativo entre pares, entre docentes. Quiere Por decir otro, que estuvo o sí, muy claro. muy claro, muy claro, muy claro. Es importante también tener presente, Buenas, aquí tenemos una pregunta. sí, no me conecto el video porque estoy al sol y no se va a ver nada. Bueno, la verdad me pareció súper interesante. Yo recién soy estudiante y bueno, veo que se abre un mundo realmente, ¿no? Con esto que planteó Aldo, de fijarse más en lo que sí pueden que en lo que no pueden, que realmente como que la mirada docente yo como estudiante veo que siempre está como en eso, ¿no? En lo que está fallando, en lo que no haces bien, pero también he visto últimamente que hay una tendencia mayor a este planteo así de ver en lo que sí se puede. Ujú. Pero también me surge la duda de que hay estudiantes que realmente a veces como que no pueden nada, porque también estoy como referente par y me ha tocado estar algunas veces con los gurises. Y, y claro, y cada uno tiene sus, ¿no? Su forma diferente de ser, pero en Sí. ese caso de cuando ellos mismos se aíslan y no los puedes integrar de ninguna manera, ¿cómo podría ser para algo, no sé, algún consejo como para integrarlo igual? Bueno, mira, lo primero que puedo decirte ahí es lo siguiente. Primero que tenemos que partir de que no hay alumnos que no sepan, no puedan nada, ¿tá? Eso me parece que es una cosa importante. Y te voy a dar un caso. Mira, cuando nosotros hacemos una primera evaluación, imaginemos que hacemos una primera evaluación sumativa y el alumno saca 2, ¿tá? En la segunda prueba sumativa que tú haces, el alumno saca 3. Generalmente nosotros tendemos a pensar, muchas veces cuando hacemos la gráfica del semáforo, cuando hacemos distintas formas de abordaje que se trabajan en la parte de investigación, ¿tá? Tendemos a considerar a ese alumno como un alumno insuficiente. Sin embargo, si bien es cierto que está en el rango del insuficiente, no es lo mismo el insuficiente 2 al insuficiente 3. ¿Tá? Ese alumno tuvo un leve aprendizaje.
Entonces creo que nosotros como docentes tenemos que empezar a corrernos de la teoría del déficit y empezar a mirar esto. Y te voy a recomendar un video que está con traducción en español que refiere a un estudio que hizo la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que se llama Not Yet. Está en inglés, pero ya les digo que está Sí, traducido. Quiere vos decir, sabés que ya hice un curso y lo vi, bien. sí, de Bueno, TED. justamente Carol Dweck, pero les comparto para el resto de los Bien, compañeros. bien de bien. Carol Dweck hizo un estudio en donde en vez de ponerle una nota a los alumnos que no llegaban al suficiente, les propuso ponerle no todavía, que es lo que quiere decir not yet en inglés. Entonces, cuando vos le pones no todavía, le estás mostrando al alumno que hay una curva ascendente hacia un lugar que todavía no llegó, pero que va camino a. Si yo digo 4, 3, 2, estoy dándole un punto fijo. En cambio, si tú le estás dando una progresión, que lo podés hacer a través de lo podés hacer perfectamente a través de una rúbrica. Si yo estoy en la banda 1 de la rúbrica, que sería el 2 de repente, y después paso a la banda 2 de la rúbrica, que sería el 3, capaz, el alumno ve un movimiento, y ese movimiento sirve como motivador para seguir trabajando. No sé, tengo la idea de que la directora general me quería preguntar o... Bien. Tenemos dos preguntas Sí, a ver. mientras esperamos a alguien más y vamos cerrando. ¿Qué rol Sí. entiendes que ocupa el juego en la educación cooperativa? Aplicar el DUA en esta etapa final del trayecto en cuanto a acompañamiento de chicos con necesidades educativas especiales. Bueno, Y el dos juego, comentarios bien significativos que luego vamos a compartir al cerrar tu exposición, Aldo. el juego es una herramienta más. ¿Tá? Lo que pasa es que el juego a veces está interpretado. Ustedes tienen que considerar que dentro de los constructos de la motivación, que son 18, hay un constructo de la motivación que es la competencia, el competir. ¿Tá? Entonces, cuando trabajamos con el juego podemos trabajar de dos maneras diferentes. Una cosa es trabajar con el juego como competencia. Si nosotros trabajamos con el juego como competencia, tenemos que tener claro que la motivación ahí es el competir y es un constructo de la motivación extrínseca. Por lo tanto, lo que dice la investigación educativa es que cada vez que trabajamos con constructos de la motivación extrínseca, necesitamos repetirlos para que el alumno se vuelva a motivar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros jugamos, y los de inglés jugamos mucho, ¿tá? Cuando jugamos, después el alumno nos puede decir, profe, hoy no vamos a jugar, y lo que es peor aún, nuestros mensajes como docentes, y acá le voy a hablar de mí, no de otras personas. Cuando hacíamos un juego y después decíamos, bueno, ahora vamos a trabajar en serio. El juego, ahí que estábamos haciendo, le estaba restando valor al juego, le estaba restando valor a lo educativo del juego y estaba totalmente focalizado en lo que es la competitividad, la competencia, y no estaba basándome en el interés o en otras cosas. Por eso el interés es una herramienta más, pero no es la única. Yo creo que es muy buena porque, como dicen todos los autores que tienen que ver, como por ejemplo Krashen, que habla no sé si sabían que Krashen habla de lo que se llama el filtro afectivo. Y dice que cuando un alumno tiene el filtro afectivo alto, el filtro afectivo es algo imaginario, ¿tá? Pero cuando el alumno está estresado, siente que se lo pone... se siente amenazado por algo, su filtro afectivo se sube y no aprende. Entonces, muchas veces los profesores de inglés lo que hacemos es que la primera actividad sea un juego o una canción o algo que el alumno se distienda para que el filtro afectivo baje y el conocimiento ocurra. Y en cuanto al DUA, definitivamente, no es solamente para el final, sino creo que el DUA, yo después que aprendí el DUA, planificar el DUA lleva más tiempo, pero es mucho más efectivo para el trabajo con todos los alumnos. Bien, muchas gracias, Aldo. Cerramos con dos comentarios porque ya estamos en hora.
Todos los estudiantes tienen talento, esto es bien importante. Sí. Y qué importante es adecuar nuestras aulas a cada estudiante. Es muy difícil, pero lo más importante es tener en cuenta que el problema no está en el alumno, sino en los diseños. En realidad, María Eugenia, lo del talento que tú decís, lo dice Angela Duckworth y está muy bueno de referirlo y que lo puedan leer. Por ejemplo, tu talento para aprender segundas lenguas, capaz que está acá. El talento mío para aprender segundas lenguas está acá. La diferencia entre tú y yo es el esfuerzo que tenemos que poner para alcanzar el desarrollo de una competencia. Pero el talento todos lo tenemos. La diferencia está en cuánto talento tenemos para algo y cuánto esfuerzo tenemos que poner para lograr el desarrollo de esa competencia. Eso creo que es algo, un mensaje que tenemos que darle a los alumnos desde el primer día de clase. Ahí está, la directora general quiere decir algo. Sí, cómo no, adelante. Y yo agregaría algo más, la habilidad que tiene que tener el docente para sostener a esos alumnos, ¿no? Porque en general el docente es un referente importante y le brinda al alumno confianza. Si el docente tiene confianza en el alumno va a tener confianza en sí mismo. Y eso que parece tan sencillo, es un logro que muchos docentes tienen, y es que sostener al alumno, porque digo yo en una parte de la Divina Comedia, Virgilio dice, pueden porque creen que pueden. Y eso lo hacen los docentes. Claro. El alumno puede hacerlo porque se esfuerza, porque está en ese distinto nivel, como dice Aldo, pero se esfuerza para lograrlo, porque sabe que su referente, su docente cree en él y él le hace creer en sí mismo. Y muchas de las conquistas que tienen nuestros alumnos se trata de eso, de contenerlos y de hacer que sientan confianza en sí mismos y que todo esfuerzo que hagan va a ser positivo para su transformación y su educación. Simplemente decir eso. Y a mí tampoco me quedan los talles chinos, Aldo, porque será. Buen cierre, buen cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Vamos preparándonos para la Gracias. siguiente exposición.